En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios, que trae la vida del cielo a tu corazón. Puede sentarse y quiero compartir con ustedes hoy las enseñanzas del capítulo 14 del libro de Juan. Enseñanzas del capítulo 14 del libro de Juan. Si puedes buscarlo en tu Biblia, está bien. Si no, bueno, lo podemos ver allá arriba. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Amén, amén, qué bueno. Vamos a seguir orando en el nombre de Jesús para que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría para superar cada prueba, ¿verdad? Cada reto que tenemos que enfrentar conforme se vaya presentando las situaciones que en realidad no tenemos el control casi que de nada, pero el Señor está en control, amén. Y podemos estar confiados. Así que bueno, que el Señor nos dé gracia, que nos dé sabiduría para enfrentar con valor, con valentía cada reto, entendiendo y sabiendo que nuestra esperanza solamente está en Jesús. Mire qué bueno es el Señor. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de la fe que tenemos en su nombre. Amén. Y es lo mejor es no confiar en lo que podamos hacer o no. Lo mejor es saber que le hemos aceptado, le hemos recibido como único y suficiente Salvador y Él se encarga de todo lo demás. Amén. Bueno, estamos listos entonces con San Juan capítulo 14. Si me preguntas un título de hoy, enseñanzas del capítulo 14 de Juan. Vamos a ver algunas enseñanzas que nos da capítulo 14 de Juan y a medida que vayamos leyendo, pues vamos a ir marcando las enseñanzas que allí tiene el Señor para nosotros. Esto empieza con una frase tan importante y tan necesaria para nuestros días. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La primera cosa que nos dice, que nos manda, que nos enseña, no se turben. ¿Qué es turbarse? Turbarse es estar confundido. Y muchas de las situaciones angustiantes que no sabemos cómo enfrentar, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, es más, no sabemos si lo hicimos bien o no. ¿No les ha pasado? No sé si lo hice bien o no, yo intenté hacerlo de la mejor manera posible y todas esas cosas pueden ir produciendo en nosotros turbación, confusión, porque no sabemos, el no saber. Pero hay un mandato directo, dice el Señor, no se confundan, no se angustien, no se turben, no se perturben por nada. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestras vidas están en sus manos y el Señor lo que pesa son las intenciones del corazón. Haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Vive para agradar al Señor y que el Señor se encargue de lo demás. Pero algo que tenemos que entender y que saber, que mientras estemos en este cuerpo que es humano, que es de carne, que es de hueso, que es falible, que es imperfecto, que es corruptible, vamos a cometer errores, con intención o no, vamos a equivocarnos, pero sobre todas esas cosas podemos estar confiados en que sobre esa equivocación también el Señor nos va a acomodar y lo va a usar para bien. Así que mi hermano, yo te digo hoy de parte del Señor, no te turbes, no te turbes. Ahora,
viene diciendo, después dice, no te turbes, y después dice, crean en Dios y crean también en mí, crean en Cristo. ¿Por qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fíjense que él le dice, no se turben, crean en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque su vida no está en este mundo. Yo me voy, pero yo para ustedes voy a prepararles un lugar en donde ustedes van a estar conmigo. El Señor nos dice hoy, yo voy a venir pronto por una iglesia. Amén, por ustedes, por la iglesia. Así que la vida no es este mundo. Si tú no has logrado todo lo que quieres lograr, no te turbes. El Señor está preparando un lugar que lo está preparando Él. Aquí nosotros hacemos, construye tu futuro, alcanza tus metas. Y eso está bien, ¿ok? Pero de pronto si no lo puedes construir o lo construiste y no lo construiste muy bien, o bueno, ahí salió choreto, está torcido de un lado, lo que sea, ¿verdad? Mira, el Señor te dice, no te turbes, hay un lugar que yo, no depende de ti, que yo, dice el Señor, estoy preparando y pronto voy a venir a buscarlos. De manera que cada día de nuestra vida, mis hermanos, debemos vivirlo como que si el Señor no viniese nunca, pero que viene ya. Así es como hay que vivir. Trabajar, salir adelante, hacer lo mejor que uno pueda, pero entendiendo y sabiendo que sobre eso hay un reino celestial que no se espera. Hay un lugar en donde el Señor está preparando unas moradas celestiales. Vamos a estar con el Señor. Hay un coro que cantábamos hace mucho tiempo, pronto sí, muy pronto veremos al Señor. Y es un lugar, mira, lo voy a decir otra vez, que no depende de nosotros, depende de Él. Gloria a Dios. Ahora, le dijo Tomás, mira cómo sigue el texto. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ay, Tomás, ya se veía quién era Tomás. Pero el Señor también lo amaba a Tomás, al incrédulo Tomás, y el Señor lo usó a él. Pero lo usó a él también para que hiciese esa pregunta, porque hay algunos que, bueno, no, yo soy muy espiritual, yo me la sé toda, yo mejor que no digo nada. Pero salió el salido Tomás a hacer la misma pregunta que quizás muchos están preguntándose. Ay, menos mal que Tomás lo hizo. ¿Cómo es eso que nosotros sabemos y no sabemos y tú te vas y vas a venir? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué pasa? Y Jesús le da una respuesta clara, precisa, que va a marcar no solamente ese momento, va a marcar el evangelio de Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Gracias a qué? A la pregunta que hizo Tomás. Si Tomás no hubiese preguntado, quizás este texto no hubiese sido escrito. Este texto que viene a continuación marca el evangelio para siempre y por siempre. Tomás, ya te lo voy a explicar. Y ya a los que no saben nada, a los que no saben para dónde van, para dónde vienen, ya, yo les voy a dar una dirección, dice el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Tomás, no andes buscando un camino, yo soy el camino. No andes buscando cosas fuera de Cristo Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Nuestro anhelo, nuestra principal misión es agradar a Jesús, amar a Jesús por sobre todas las cosas. Fíjense, aquí habla de 4 cosas, camino, verdad y vida, y habla de que nadie va al Padre, esa es la 4ª cosa, si no es por Jesús. Iniciemos entonces por la última parte. Y si ustedes son de los que escriben, yo les voy a decir, escriban el Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, primera cosa, vamos a empezar por el final. El Padre. El Padre. Ahora Él va a decir dónde está el Padre, quién es el Padre, cómo vamos a conocer al Padre. Y dice, si me conocieseis también a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es Dios. Eso es una verdad esencial, primordial de nuestro santo evangelio. Eso es uno de los fundamentos más importantes de nuestra creencia, de nuestro evangelio. Jesús es Dios. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea que yo y el Padre uno somos. Eso es lo que está diciendo. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. De manera que ahí se define entonces quién es el Padre o cómo vamos a conocer al Padre. A Dios lo conocemos a través de Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Podemos llegar ante el trono de la gracia libremente porque por el sacrificio de Cristo Jesús, Isaías dice que por el sacrificio de Cristo Jesús nosotros tenemos un vestido de salvación y tenemos un manto, no solo un vestido, sino también una capa, un manto de justicia por el cual podemos llegar libremente ante el Padre. Mi hermano, esto es algo poderoso, esto es algo tremendo. No se trata de lo bonito o de lo feo que sea yo. Se trata de que mi fe, mi esperanza está en Cristo Jesús. Y yo, por el sacrificio de Cristo, puedo entrar directamente al Padre. Y como creo en Cristo, sé quién es Dios. Esto es poderoso. Nuestra vida tiene que estar basada, fundamentada en la conciencia de lo que somos y de quiénes somos en Cristo Jesús. Nuestra vida no puede estar basada ni fundamentada en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, los títulos que yo alcanzo, que tengo, las metas. No, mi vida y tu vida no pueden estar fundamentadas en eso. Nuestras vidas, todas nuestras vidas de aquellos que creemos en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, están fundadas en Él, en el sacrificio de Cristo. Y por eso nosotros tenemos libre entrada ante el trono de Dios y por eso nosotros conocemos a Dios. Ahora, la vida se trata de eso. ¿Qué es la vida eterna? Dice Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De eso se trata, tener la vida eterna, de conocer. Entonces el Señor le dice a estos discípulos, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no saben quién es Dios. Y yo me pregunto, tanto que hemos estado en el Señor, con el Señor y todavía no sabemos quién es Dios. Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios nos ama. Y si nos ama, Él no va a permitir que nada malo nos suceda. Pero las cosas malas suceden. ¿Y por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Ese es el título de un libro. Y es la pregunta de mucha gente. ¿Por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Y estaba hablando ese libro por cierto, nunca me lo he leído, pero sé que habla de los cristianos que les suceden cosas malas. Si conocemos a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. De manera que lo importante no es lo que me pasa, lo importante es que yo conozca a Dios. Lo importante es estar bien fundamentado en lo que es el Señor para mí. De manera que la última parte del verso 14:6, y nadie viene al Padre sino por mí, se resume en eso. Se resume en creer en Cristo, conocer a Cristo, saber que Cristo es Dios y saber que por Cristo tenemos libre entrada ante el trono de Dios, que es el único medio de salvación es
Cristo Jesús. Amén. De manera que eso ya nosotros lo sabemos. Amén. Ahora, fíjense. Aunque a veces los cristianos lo sabemos y decimos amén, nosotros muchas veces nos sentimos alejados de Dios. Ay, porque yo no oro tanto y no leo la Biblia tanto y yo hice esto y lo otro. Mire, no se trata de eso, se trata de Cristo Jesús en ti. Y esto hoy más que nunca tenemos que concientizarlo, apropiarnos de eso, porque Satanás está agarrando a mucha gente en su mente para hacerles sentir que como las cosas no nos salen bien, y no se preocupe que a mucha gente en estos tiempos y en otros y en los que vendrán y lo que sea, y parece que, oye, meto la cabeza por aquí y no tengo el éxito que yo creo. Meto la cabeza por aquí y tampoco tengo el éxito que creo. Meto la cabeza por allá. ¿No se han sentido alguna vez de esa manera? Bueno, alguien alguna vez se ha sentido de esa manera. ¿Qué pasa? No importa. Todos esos caminos, digamos, o todas esas cosas, no te preocupes. Si conoces a Dios, todo te va a ayudar para bien. Y eso no te aleja, eso no te tiene que alejar de Dios. ¿Será que Dios me ama? Claro que te ama, Dios nos ama, el Señor nos ama. Yo quiero decirte hoy que a pesar de cómo tú te sientas, a pesar de lo que tú hagas, Dios te ama con amor eterno, eterno. Y esa verdad no va a cambiar, esa verdad es inconmovible y el Señor quiere salvar, no quiere perder, pero hay que creer. Hay que sobreponerse a uno mismo y creer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora fíjense que el texto de Juan 14:6 dice camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Escúcheme, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del ser humano tiene la vida de Dios cuando el Espíritu Santo entra en mi espíritu y lo revive, lo resucita. Aquí, en este texto, en este capítulo de Juan, habla de eso, fíjense. Dice, yo rogaré al Padre, verso 16, lea conmigo, estamos hablando de la vida. Dije yo que el ser humano, cuando acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene al espíritu del ser humano. Y el espíritu del ser humano recibe la vida de Dios, porque Dios mora en él. ¿Claros hasta acá? ¿Estamos claros hasta acá? Ok. 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Fíjese lo que dice el verso 20. Si usted hace un esquema, usted pone vida, ¿verdad? Y va a poner estos textos ahí. El Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Eso es lo que le da la vida de Dios al ser humano. Esa es la vida del que habla Juan 14:6, vida de Dios. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que el Señor esté en nosotros es lo que nos da la vida de Dios. Esa es la vida, me estoy explicando claramente. Esa es la vida de la que habla Juan 14:6. Si el Espíritu Santo, si Dios está en ti, entonces tenemos vida de Dios. Entonces, verso 20, vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y que vendremos ¿a dónde? Vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que produce la verdadera vida.
Dios en nosotros. De manera que el espíritu del hombre es avivado, es resucitado, tiene vida verdadera cuando Dios habita en él. Marcó ya esos textos, el texto 16, el texto 20 y el texto 23, describen y hablan de lo que habla Juan 14:6, la vida. Estamos viendo el texto al revés. Ahora, ese texto también dice, 14:6 de Juan, dice la verdad. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Ya hablamos de la vida, que tiene que ver con el espíritu del hombre. Y vamos a hablar entonces de la verdad. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu recibe la vida de Dios cuando el Espíritu Santo viene a morar en él. La verdad tiene que ver con una situación o con un asunto del alma. ¿Por qué del alma? El alma del ser humano es la mente del ser humano. Es el carácter del ser humano. Es la voluntad del ser humano. La mente del ser humano tiene que ser renovada. ¿Por qué? Por la verdad. La verdad tiene que ver, les voy a hablar de una cosa así que la gente piensa que no es muy espiritual. Hermanos, tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, con pensar. Ustedes han escuchado a esa gente que dice por ahí, por favor, úsala. Ustedes saben que hay muchos cristianos que no usan, porque creen que usar la cabeza y pensar, es decir, se los voy a poner así más interesante. Como así como que si no fuera, como que voy a decir una frase que como que no es tan espiritual. Los procesos mentales que te ayudan a pensar. Ay, la pastora está dando clase de psicología. No, no es psicología, es Biblia básica nivel 1. Porque usted sabe que la gente que no piensa, que no razona, que no entiende, ¿acaso no dice Pablo que tu entendimiento, y el entendimiento es aquí, tiene que ser renovado por la verdad de Dios? Y la verdad está escrita, la verdad de Dios está escrita. Cristo se revela en la Escritura. Gracias por el amén. Tenemos que levantar una iglesia llena de fe, pero la fe razona. ¿Cómo? ¿La fe razona? A mí me enseñaron que la fe no razona. Claro, no razona con el razonamiento del mundo, razona con el razonamiento de la verdad de Dios. Pero usted sabe que hay una verdad de Dios que dice que el que no trabaje no come. Eso lo dice la Biblia. Y si no lo dice la suya, cómprese una buena y nueva. Usted sabe que la Biblia dice que tenemos que tener prudencia, inteligencia, prudencia. Y todo eso viene de razonar con el cerebro, de pensar con la cabeza, de no dejarse llevar, porque la gente piensa que la espiritualidad es la emocionalidad, que yo siento. Sí, yo también siento, y eso es chévere sentir, maravilloso. Pero si solo nos dejamos arrastrar por el sentimiento, miren, yo les digo una cosa, si aquí nos dejamos arrastrar todos por el sentimiento, todos aquí estaríamos ya bien enfermos de COVID. Uy, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el sentimiento de muchos dice, no, pero quítense esa mascarilla, vamos todos juntos, ¿acaso no dice la Biblia que hay que reunirse? Y que el Señor es el que nos guarda y nos protege. Sí, pero también dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Dice la Biblia, y hay todo un libro, no un capítulo, un libro que habla de la sabiduría, de poner en práctica la sabiduría, la prudencia. ¿Cuál será ese libro? ¿Quién se lo sabe? Proverbios. Ajá. Y ese no está fuera de la Biblia, ese está en la Biblia. De manera que tenemos que entender que la verdad es Cristo, sí, amén. Pero la verdad tiene que renovar nuestra mente, y al ser renovada nuestra mente es nuestra alma la que se renueva.
Entonces nuestro carácter puede empezar a comparar, ay, esto no está bien delante de Dios, lo que hago, lo que digo. Esto sí. Y eso tiene que ver con un proceso de pensamiento. Mire, yo les digo, yo oro, Señor, dame una iglesia que piense. Y no que todos tengan títulos de médicos, no, porque usted sabe que hay gente que se gradúa de ingeniero, médico, hacen cohetes de la NASA y no tienen sabiduría para vivir. Así que nadie se apabulle por un título. A alguien yo le tuve que decir, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que porque tenga un título de ingeniero es más espiritual que otro que no lo tenga? No. Tiene que pasar igualito por doctrinas básicas, Biblia 1, Biblia 2, 3, 4, panorama bíblico, madurez espiritual, todo igual. Porque la mente carnal necesita ser renovada, alimentada con la verdad de Dios, no con la verdad del mundo. La verdad de Dios, y fíjense, la verdad, ¿dónde está aquí? Mire, 17. El espíritu de verdad. Verso 17, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y está en vosotros. El espíritu de verdad te va a decir la verdad. Verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Verso 23, que también lo pusimos en la vida, pero el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra va a guardar. De manera que, y el 26 que acabamos de leer, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, lo que nos va a recordar lo que el Señor ha dicho. Mire, lea la Biblia, aliméntese de la Biblia, lea la Biblia, léala todos los días, hágase eso como una disciplina, como nosotros comemos, igualito, como nos lavamos los dientes todos los días, supongo yo, como nos bañamos, son cosas básicas que todos deberíamos hacer todos los días, supongo. Bueno, igualito hay que leer la Biblia. Porque es el alimento del alma, es el alimento del espíritu, es lo que te va a indicar. Y cuando tú necesites, ¿verdad?, cierta palabra y tú la has leído, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Y vas a saber qué actuar, cómo hacer, porque la Biblia dice, hay muchas circunstancias de las cuales podemos testificar. Uy, Señor, ¿qué hago? Y se viene un texto bíblico a la mente que te da dirección, pero un texto que ya yo he leído, un texto que lo sé, un texto, no todos lo sé de memoria, pero yo sé dónde lo dice y lo busco y lo reviso. ¿Por qué? Porque hay constante alimentación de la palabra, porque yo quiero que en mí estamos tan alimentados de las noticias y las mentiras del mundo. Nuestra mente está alimentada con las mentiras y las noticias del mundo. Hay un coro, hay un grupo muy famoso en algún tiempo donde nosotros veíamos los conciertos por cintas de VHS. Un poquito atrás. Y yo me estaba acordando en estos días. Y esa era súper famoso y era la última tecnología, que para que llegara ese concierto a nuestras manos en cinta de VHS, eso costó más. Bueno, y ellos cantaban algo que decía, ¿qué informe creerás? Y entonces respondían, yo creeré al informe de Dios. Y el informe de Dios está aquí. Nosotros estamos buscando tanto informe en tantas partes, y el mundo va para mal, no se preocupe que va para mal, ya se lo digo. Pero nosotros, el Señor está preparando una morada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en la verdad, fortalecernos en el Señor. Y lo que te va a fortalecer es la verdad de la palabra de Dios, que va a alimentar, va a nutrir tu alma, tu mente, va a transformar y renovar tu alma y vas a estar en la verdad.
Y luego la próxima parte, la tercera parte del texto de 14:6, ¿qué nos falta entonces? Yo empecé de atrás para adelante. El camino. Yo empecé hablando del Padre, seguí hablando de la vida, después hablé de la verdad y ahora voy a hablar del camino. El camino. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La vida tiene que ver con el espíritu. La verdad tiene que ver con el alma, renovarse el alma, renovar la mente. Y el camino tiene que ver cómo yo camino. Y cómo yo camino se ve. Es decir, el cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es el camino que debo seguir al actuar, al hablar? ¿Será que mi camino muestra el camino? ¿Será que como yo me comporto muestra a Jesucristo? Miren lo que dice el verso 15. Aquí está también revelado el camino. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda los mandamientos se supone que hace algo, ¿verdad? Con su comportamiento, dice la verdad, no dice mentiras, por ejemplo. No anda en caminos de pecadores. O sea, su comportamiento dice que él está en el camino. Y el camino tiene que ver con guardar la palabra y los mandamientos del Señor. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Finalmente dice el verso 27. Bueno, antes del 27, déjenme decirle algo, un secreto del 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Yo quiero ver a Dios, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero que el Señor se glorifique, miren, no importa, está bien, siga orando por eso, hay que pedir eso, hay que clamar, Señor, queremos ver tu gloria, tus manifestaciones, aleluya. Vamos a ocuparnos de andar en el camino del Señor, de renovar nuestra mente conforme a la palabra para que en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, se vea el camino de Jesucristo. Amén. Y cuando todos estemos comportándonos como Cristo lo haría, eso va a hacer que en tu casa se manifieste la gloria de Dios. Eso va a hacer que en el vecindario se manifieste la gloria de Dios. Eso va a hacer que en la iglesia se manifieste la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios no se reduce a una sensación. La gloria de Dios no se reduce a un destello de luz. Ahora sí, mis manos producen oro, aceite, convierto el agua en vino. Eso no es la gloria de Dios. Puede ser que si alguna vez necesitamos vino para un bonche, bueno, el Señor haga lo mismo que. Pero ahora lo que nosotros necesitamos aquí en nuestra cultura es Coca-Cola y café. Allá necesitaban vino porque era culturalmente, es más, no se conocía el café. Pero para que nosotros tengamos una buena fiesta, necesitamos, para mí, unas hallacas buenas. Y Coca-Cola o Pepsi, porque una hallaca sin Coca-Cola o Pepsi no me gusta mucho. Ahora, lo que yo quiero decirles es que todas esas cosas, todas esas manifestaciones a las que solamente hemos reducido la gloria de Dios, no es la gloria de Dios. Y no me apedreen. Porque eso lo puede hacer Hollywood y eso se puede producir de cualquier manera. Hay formas y maneras de hacer esa clase de cosas. Ya no vamos a hablar de eso, pero la gloria de Dios se va a manifestar cuando yo y tú seamos como Jesucristo. Eso es lo que hay que entender. Y en esa medida
En esa medida que nos ocupemos en vivir así, en el camino, la verdad y la vida, en esa medida se va a hacer realidad el verso 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo creo que hoy en día, y siempre, todo este tiempo yo lo he venido diciendo, pero hoy en día la mayor manifestación de que alguien tiene y vive en la gloria de Dios es la paz que puede tener en medio de estas tormentas. Porque la crisis de estos tiempos es que la gente se está volviendo loca. Se está volviendo loca porque no tienen el control, se dejan invadir por el miedo paraliza, el miedo deprime, el miedo hace un montón de cosas y se te acaba la vida. Y a muchos se les ha acabado la vida por esa situación. Pero hoy en día la mayor manifestación de la gloria de Dios es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz les dejo, mi paz yo les doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Bueno, porque las cosas van bien y entonces tenemos paz. No, nosotros tenemos paz a pesar de la crisis. Nosotros tenemos paz a pesar de cualquier cosa. Y termino yo hoy diciendo: no se confundan, no estén turbados. Estoy leyendo el mismo verso 27. No se turbe vuestro corazón, no se confundan, no tengan miedo. Aunque sientas miedo, no tengas miedo. Uy, ¿cómo es eso? Yo les puedo dar una cátedra de eso. Claro que uno siente miedo, pero no tengas miedo. ¿Y cómo se hace? Agárrese del Señor, hermano. Esa es la única solución que yo le puedo dar. Póngase a leer la Biblia y créala. Dígale al Espíritu Santo que le alimente. Dígale al Señor y crea que el Señor está ahí, que usted tiene la vida de Dios. Usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Usted puede renovar su mente cada día con la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer, iglesia, renovarse en la palabra del Señor. No dejes de leer la Biblia. No dejes de escuchar la palabra de Dios y anda en el camino. A pesar de que las cosas vayan siendo difíciles, vamos a ser como Cristo es. Vamos a mostrar con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, que realmente estamos en el camino. Y si alguna vez, porque no te preocupes, nos vamos a torcer. En ese camino nosotros nos vamos a torcer porque somos imperfectos, no importa. Abogado tenemos para con el Padre y vamos derechito, otra vez para adelante en el nombre de Jesús. La diferencia entre una oveja y un cerdo es que el cerdo cae en el fango y se revuelca en el fango, pero nosotros somos ovejas y aunque caigamos en el fango, porque bueno, a lo mejor nos gustó el fango, pues, pero yo en el nombre de Jesús salgo de eso y la sangre de Cristo me limpia. Y mientras tengas vida, mientras que estemos acá, hermanos, vamos a asirnos, vamos a agarrarnos del perdón del Señor y vamos a ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús, porque tu vida y mi vida están en sus manos. El Señor dice: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Así que por favor tengan paz. No tengan miedo. Ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo quiero que cantemos: mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Y ponemos, amén, toda nuestra ansiedad sobre el Señor, sobre Él, que es la única esperanza que tenemos. Aleluya. Dale gracias al Señor por su palabra. Dile: Señor, yo quiero estar en tu camino, quiero andar en tu verdad, que mi mente sea renovada. Ayúdame, Señor, a tener esa disciplina de renovar mis pensamientos, mi mente con la verdad de Dios, con la verdad de la palabra. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Oh, aleluya. Gracias, Señor, gracias.